PERTE de descarbonización, línea 1. Vamos a verlo. Muy buenas, Dani. Hola, ¿qué tal? Pues nada, segundo vídeo. Hoy tenemos el PERTE de descarbonización. Cuéntanos. Pues nada, esta es una línea de ayudas que también es en régimen de concurrencia no competitiva y bueno, está también gestionada por el SEPIDES y está dirigida a proyectos de la industria también manufacturera en España. Y bueno, lo que pretende básicamente es impulsar la descarbonización de los procesos productivos dentro de lo que es el PERTE de descarbonización industrial. Y bueno, estamos hablando de esta línea 1 que apoya actuaciones integrales para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. Y, bueno, el empleo del hidrógeno renovable, gestión energética, la reducción del consumo de recursos naturales, la captura de carbono. Y, bueno, es una convocatoria que va a tener un presupuesto de 330 millones de euros, todo ello en forma de subvención. Y, bueno, esta convocatoria también la tuvimos en enero de 2024 y tuvo un presupuesto bastante superior. Tenía 500 millones en forma de subvenciones y otros 500 millones en forma de préstamos. Así que Tenemos en ayudas similares, para la gente que lo está viendo, en Innovating podéis ver en ayudas similares que tenemos el CBI SEPIDES, que es la línea que se solapa un poco con el PERTE, como tenéis el vídeo en Innovating y también tenéis el vídeo en LinkedIn y en nuestro canal de YouTube. Efectivamente. Y también se puede comparar, si queréis, con la que os decía que tuvimos en enero del 24, pues es esta de aquí, que está en convocatorias anteriores, en el apartado de todas las convocatorias. Y nada, es una convocatoria que está dirigida a empresas y sociedades mercantiles estatales para proyectos individuales o una agrupación y para actuaciones, como decía, orientadas a la descarbonización industrial, la reducción de emisiones, mejor eficiencia energética, almacenamiento de energías renovables, combustibles hipocarbónicos, captura de carbono, etcétera. Estamos hablando de inversiones, por norma general, por encima de unos 5 millones de euros aproximadamente, esto dependiendo de la línea a la que vayamos, lo vamos a ver ahora. Y lo que se financia básicamente son pues, gastos en activos, subcontrataciones, etcétera. Es una convocatoria que va a estar abierta desde el 2 de febrero hasta el 13 de febrero. O sea, y para aplicar estamos hablando de 2 semanas muy justas. La línea Y sí que está mucho más enfocada por el tipo de gasto financiado. sí, La me cadena gusta de valor mucho. de SEPIDES está un poco más abierta. Concurres con otro tipo de proyectos. Aquí concurres con el mismo tipo de proyectos. Sí, esa está mucho más cerrada a eso, a la descarbonización de la industria. Y el presupuesto es mayor también. Y eso, estamos hablando de un periodo de aplicación muy corto y además es concurrencia no competitiva, así que te conviene aplicar lo antes posible para obtener la financiación. En cuanto a los tipos de proyectos, esto como bien suele ocurrir en los PERTES, pues va a ser un proyecto tractor que va a agrupar es un conjunto de proyectos primarios. En cuanto al proyecto tractor, tendremos dos tipos, que es el de la sección RCDE de la Unión Europea, que es el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, pues son básicamente entidades que actúan sobre instalaciones industriales que ya están obligadas a participar en el mercado europeo de derechos de emisión de CO2, o sea que las empresas que pertenezcan a este sector, pues concurrirán a esta sección. Y luego tenemos la sección de sectores difusos, que es para actuaciones que afecten instalaciones pues, que no pertenecen a este régimen. O sea que tenemos estas dos secciones para los proyectos tractores. Y luego los proyectos tractores pues tendrán que ser la suma de diversos proyectos primarios, que serán algunos de estos que vemos aquí. El A es reducción de emisiones directas, la mejora sustancial de la eficiencia energética por la reducción del consumo de energía eléctrica, luego instalaciones de energía renovables para autoconsumo, las instalaciones para el almacenamiento de energía, inversiones para la producción de combustibles hipocarbónicos para el autoconsumo y la F, pues inversiones en equipamiento para la captura de carbono. Y todo proyecto tractor tendrá que incluir al menos un proyecto primario que sea la A o la F, o sea, o reducción de emisiones directas o el equipamientos para la captura de carbono. Luego aquí en el apartado de temáticas, que será lo último en lo que entremos, lo tenemos todo mucho más expandido en el tema de información de cada uno de estos proyectos primarios. ¿Tenemos presupuesto por temática? No, el presupuesto es pues, sí, para toda la línea. Al final, como tu proyecto tractor va a tener muchos proyectos primarios, no hay presupuesto por proyecto primario.
En cuanto a quién puede aplicar, pues como decía antes, pues sociedades mercantiles estatales o sociedades mercantiles privadas con persona jurídica propia, vamos, en empresas independientemente de su tamaño, y también se podrá aplicar en forma de agrupaciones. Y todo esto dentro de lo que serían empresas de la industria manufacturera. O sea, CENAES, como vimos ayer, del 10 al 32, y luego se incluyen el 7 y el 8, que son industrias extractivas, y los del 38, que es tratamiento y eliminación de residuos. Pero básicamente viene a ser la industria española. Como vimos también ayer, pues el beneficiario deberá haber efectuado al menos un depósito de cuentas anuales en el registro mercantil, con su certificado de inscripción en el registro, obviamente. Así que también tenemos esta condición de nuevo en una convocatoria del SEPIDES a nivel nacional. En cuanto a los requisitos de diseño, aquí tenemos todo el texto más o menos de los requisitos que nos van a pedir, pero de forma muy resumida, pues nos habla de que los proyectos deben alcanzar una reducción mínima de 3.000 toneladas de CO2 anuales, de alcanzar además reducciones adicionales o situarse por debajo de los valores de referencia en las instalaciones más eficientes, mejoras relevantes en temas de eficiencia energética, el uso de combustibles sostenibles basados en hidrógeno renovable, el cumplimiento del DNSH. Bueno, pues todo esto lo tenemos en el apartado aquí de requisitos. En cuanto a los capítulos financiables, lo tenemos aquí en el apartado de intensidades al final, en este último apartado, pero básicamente son inversiones en activos, en aparatos, equipos de producción, en edificaciones y instalaciones, básicamente, obra civil, activos inmateriales, luego colaboraciones, o sea que básicamente estamos hablando de subcontrataciones, activos y obra civil. Tienes la estadística de proyectos financiados. Tenemos la estadística de lo que fue la anterior convocatoria del PERTE y, como vemos, estamos hablando de proyectos muy grandes. Los de mediana seguramente serían agrupaciones que participen en una agrupación y tengan un presupuesto más comedido, pero vamos, estamos hablando de presupuestos muy altos para lo que básicamente son proyectos industriales enormes, ¿no? Para la descarbonización de la industria, vamos. Solo se financiaron 14 proyectos. Sí, o al menos de los datos que tengamos o de los datos que sacamos en su momento, porque esto se publica en forma de PDF por parte del Ministerio, tenemos estos datos, sí. Muy bien. En cuanto a la intensidad de ayuda, aquí vamos a hablar primero de presupuestos mínimos y máximos. En presupuestos máximos, la ayuda máxima por proyecto tractor son 200 millones de euros, o sea, es el máximo por proyecto tractor es este. Y luego el presupuesto mínimo por cada proyecto primario, que digamos que es el subproyecto dentro del proyecto grande, son 1 millón de euros, o sea, 1 millón de euros por cada proyecto primario. Y luego además se establecen presupuestos mínimos por cada una de las secciones que hemos visto antes. Si perteneces a la sección del RCD de la Unión Europea, pues el proyecto tractor como mínimo tendrá que superar los 10 millones de euros, o al menos uno de los proyectos primarios tendrá que superar los 5 millones de euros. O sea, que estamos hablando de eso, de proyectos por encima de los 5 o los 10 millones, o de los 10 millones de euros. Y para sectores difusos, o el proyecto tractor supera 5 millones de euros, o al menos uno de los proyectos primarios que lo componen supera los 2,5 millones. O sea que estamos hablando de presupuesto de lo que decíamos antes, en torno a los 5 millones de euros para arriba. Y estamos hablando también de que las inversiones tienen que tener efecto incentivador, o sea, podemos haber empezado los trabajos previos de comprar el terreno, análisis, etcétera, previamente, pero cualquier tipo de gasto o inversión tiene efecto incentivador, es posterior a la solicitud. Y tenemos un plazo de 60 meses desde la resolución de concesión para realizar todas estas inversiones y ejecutar el proyecto. O sea que son proyectos a largo plazo, obviamente, como Sí, debería ser en estas presupuestos. convocatorias. Y en cuanto a garantías, pues tenemos exactamente igual que lo que vimos ayer con el SEPIDES. Vamos, con la de cadena de valor industrial. Son garantías en la concesión de entre el 60 y el 80% de la subvención que vayamos a percibir, en función de nuestra calificación financiera, que se calcula con el anexo 3 de la convocatoria, ¿vale? O sea que eso, garantías entre el 60 y el 80% de la subvención que vayamos a percibir. Y como decíamos antes, pues presupuesto de unos 330 millones de euros con certificado del DNSH. Aquí lo que comentábamos del efecto incentivador. Y en cuanto a la intensidad de ayuda, pues va a depender de cada proyecto primario al cual nos dirijamos. Aquí en cada uno de estos proyectos primarios pues tenemos la intensidad de ayuda, que va a variar en función de
En este caso, la de reducción de emisiones directas, si incluimos proyectos con hidrógeno, o si somos mediana, pequeña empresa, pues tendremos más intensidades, del 30 al 70, pero bueno, en el resto de proyectos primarios, pues eso va a depender de qué proyecto primario vayamos y de luego, además, si somos pequeña empresa o mediana empresa, pues podremos tener de 5 a 10 puntos porcentuales más de intensidad de ayuda. Y lo dicho, aquí en el apartado de temáticas, pues una breve definición más de qué es cada proyecto primario, más el apartado de intensidad de la ayuda. Y bueno, como decíamos antes, esta convocatoria pues ha bajado bastante el presupuesto con respecto de la anterior. Como os decía, la anterior convocatoria fueron 500 millones en forma de subvención, 500 en préstamos, era 1 billón de presupuesto. Y esta estamos hablando únicamente de estos 330 millones de euros, que sí que es solo subvención, o sea, subvención como tal ha bajado 170 millones, pero sí que se han perdido estos 500 millones en forma de préstamos. Y nada, para terminar vamos a hacer una pequeña comparativa con respecto a la que vimos ayer, con la cadena de valor industrial también de Sepides. Y nada, las dos están gestionadas por el Sepides. En cuanto al plazo de solicitud, pues las dos terminan prácticamente en la misma fecha y el periodo de solicitud es muy similar. Ambas son no competitivas, ambas son para aplicar a empresas, están filtradas por CENAE. En esta de la descarbonización de la industria estamos hablando de un plazo para realizar el proyecto mucho más alto, que estamos hablando de Bueno, 3 porque años. también acepta proyectos más pequeños. Entonces, Sí. claro. Aquí Ya estamos se ve, hablando duración 60 de... meses, 5 millones de presupuesto mínimo, 250.000. Sí, aquí estos serían para proyectos a 3 años, que incluían también inversiones en activos, para la PYME, proyectos de I+D, y aquí estamos hablando de que se pretende la descarbonización de una planta industrial, de industria manufacturera española, así que tienen que ser proyectos a largo plazo y con presupuestos mucho más grandes, y esta se centra directamente en lo que hablábamos, ¿no? En inversión en activos, en equipos, obra civil, mientras que la de cadena de valor industrial, los proyectos de I+D, pues obviamente incluyen gastos de personal, materiales y otro tipo de gastos. En cuanto al tema del fondo perdido, estamos hablando un poquito de lo mismo, dependiendo de cada proyecto. Depende muchísimo del tipo de empresa, la línea. Sí, no se puede medir mucho. Ambas exigen garantías en la concesión y sí que el presupuesto de la convocatoria de descarbonización es bastante más elevado, Muy ligeramente. bien, pues vamos a probar una cosa nueva que hemos desarrollado. Haré un vídeo la semana que viene para que todos podáis verlo con más detalle. Si os dais cuenta, tenéis un nuevo menú que se llama Works, en la parte izquierda principal, pone beta, y luego tenéis otro botón en la parte derecha inferior de la pantalla que sale como una burbuja de chat. Si aprietas ahí, podéis hacer preguntas a nuestro agente inteligente que sabe qué ayuda estás viendo. Y si te parece, Dani, pues podemos hacer una prueba para que los usuarios puedan verlo. Por ejemplo, ¿puedes hacer una pregunta técnica sobre esta ayuda pública? Vale, pues le podemos preguntar en referencia aquí a los requisitos, pues Si le pones en esta ayuda, ya lo sabe porque sabe qué ayuda estás viendo. vale, vamos a darlo así. Vale, pues yo te he respondido. Vale, pues como decíamos, pues sí que se revisa lo que viene a ser el texto de la convocatoria, además de la información que tenemos aquí en la página de Innovating, y como he mencionado antes muy por encima en el apartado de requisitos, pues sí que hay requisitos para lo que viene a ser la reducción de emisiones. Aquí tenemos la de toneladas de CO2 al año y además el resto de requisitos que he mencionado antes muy por encima en el tema de... Vamos a preguntarle otra cosa. Pregúntale, ¿crees que mi empresa... Perdón, ¿crees que mi empresa encaja por CENAE en esta convocatoria? Como sabéis, Innovating tiene los datos de la empresa, de tu empresa, tenemos tus datos porque estamos conectados con el registro mercantil y tenemos también todas las características targetizadoras de las ayudas que salen, que son publicadas. Vamos a ver si el sistema es capaz de calcularlo. Pues aquí lo tenemos.
Obviamente vamos, deducible no encajaría con esta convocatoria porque, bueno, el CNAE está fuera de lo que decíamos antes de la industria manufacturera, que son estas divisiones del 10 al 33, 32, Ha así que detectado perfectamente que no encajamos. Vale, pues como habéis visto, el sistema responde a las preguntas. Podéis hacerle todas las preguntas que queráis. Si estáis registrados no hay límite. Si no estáis registrados solo tenéis 4 preguntas. Os recomiendo que os registréis y lo probéis. Os puede ayudar con esta convocatoria o con cualquier otra convocatoria. Lo bueno de este sistema es que cruza la información específica entre la convocatoria de la ayuda, las bases reguladoras, si las tenemos, y la información que tenemos de vuestra compañía. Y eso permite dar respuestas muy específicas a preguntas genéricas o incluso pues, también preguntas de conceptos generales. Podéis preguntar qué es un TRL, podéis preguntar qué es un proyecto tractor, lo que queráis. Dicho esto, Dani, ¿qué tenemos para la semana que viene? pues nada, para la semana que viene, por ejemplo, han salido las ayudas Industria Innova en Galicia, que tienen un presupuesto de 30 millones de euros para proyectos de I+D+I. Esa es una de esas ayudas muy interesantes a nivel autonómico. Y luego también tenemos las ayudas del IDAE para reforzar la cadena de valor industrial de tecnologías limpias y sus componentes, que también tiene un presupuesto de 355 millones de euros, creo recordar. También es un presupuesto muy grande para eso, para empresas que trabajan en palas de molinos eólicos y etcétera, en temas de componentes de la industria de energías renovables. Muy bien, pues nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por habernos visto. Si os ha gustado el contenido, por favor, hacer like y compartirlo, nos ayudáis mucho. Y nos vemos con Dani la semana que viene. Y también haremos el vídeo de la agenda inteligente para explicaros otros casos de uso para que podáis probarlo. Muchísimas gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego.